Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparando tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Apareció Juan Bautista en el desierto, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Y toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba: Después de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu que, en forma de paloma, descendía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el desierto 40 días mientras era tentado por Satanás. Estaba con los animales y los ángeles le servían. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Y mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: Seguidme, y haré que seáis pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y le siguieron. Y pasando un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó, y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y se fueron tras él. Entraron en Cafarnaún, y en cuanto llegó el sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y se quedaron admirados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! Y Jesús le conminó: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu impuro, zarandeándolo y dando una gran voz, salió de él. Y se quedaron todos estupefactos, de modo que se preguntaban entre ellos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con potestad. Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Y su fama corrió pronto por todas partes, en toda la región de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y de Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre, y ella se puso a servirles. Al atardecer, cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpaba en la puerta, y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no les permitía hablar, porque sabían quién era. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí hacía oración. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y cuando le encontraron, le dijeron: Todos te buscan. Y les dijo: Vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Y vino hacia él un leproso, que rogándole de rodillas le decía: Si quieres, puedes limpiarme. Y compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. Enseguida le conminó y le despidió. Le dijo: Mira, no digas nada a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés por tu curación, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia, hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad,
sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, pero acudían a él de todas partes. Y al cabo de unos días entró de nuevo en Cafarnaún. Se supo que estaba en casa y se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4. Y como no podían acercarlo hasta él a causa del gentío, levantaron la techumbre por el sitio en donde se encontraba y después de abrir un hueco, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que pensaban para sus adentros de este modo, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Se dirigió al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos, de manera que todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo: Nunca hemos visto nada parecido. Y se fue otra vez a la orilla del mar. Y toda la muchedumbre iba hacia él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al telonio, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y le siguió. Ya en su casa, estando a la mesa, se sentaron con Jesús y sus discípulos muchos publicanos y pecadores, porque eran muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, empezaron a decir a sus discípulos: ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Lo oyó Jesús y les dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno, y vinieron a decirle: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo en que tienen al esposo con ellos, no pueden ayunar. Ya vendrán días en que les será arrebatado el esposo. Entonces, en aquel día, ya ayunarán. Nadie cose un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque entonces lo añadido tira de él, lo nuevo de lo viejo, y se produce un desgarrón peor. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino hace reventar los odres, y se pierden el vino y los odres. Para vino nuevo, odres nuevos. Un sábado pasaba él por entre unos sembrados, y sus discípulos, mientras caminaban, comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le decían: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y les dijo: ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando se vio necesitado y tuvieron hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, que sólo a los sacerdotes les es lícito comer, y los dio también a los que estaban con él? Y les decía: El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado. De nuevo entró en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía la mano seca. Le observaban de cerca por si lo curaba en sábado para acusarle. Y le dice al hombre que tenía la mano seca: Ponte de pie en medio. Y les dice: ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o quitársela? Ellos permanecían callados. Entonces, mirando con ira a los que estaban a su alrededor, entristecido por la ceguera de sus corazones, le dice al hombre: Extiende la mano. La extendió, y su mano quedó curada. Nada más salir, los fariseos con los herodianos llegaron a un acuerdo contra él para ver cómo perderle. Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea y de Judea, también de Jerusalén, de Idumea,
De más allá del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón vino hacia él una gran multitud al oír las cosas que hacía. Y les dijo a sus discípulos que le tuviesen dispuesta una pequeña barca por causa de la muchedumbre para que no le aplastasen, porque sanaba a tantos que todos los que tenían enfermedades se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus impuros, cuando lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban diciendo: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Y les ordenaba con mucha fuerza que no le descubriesen. Y subiendo al monte, llamó a los que él quiso, y fueron donde él estaba. Y constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con potestad de expulsar demonios. A Simón, a quien le dio el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que le entregó. Entonces llegó a casa, y se volvió a juntar la muchedumbre de manera que no podían ni siquiera comer. Se enteraron sus parientes y fueron a llevárselo porque decían que había perdido el juicio. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Tiene a Belzebul y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y convocándolos les decía con parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en su interior, ese reino no puede sostenerse. Y si una casa está dividida en su interior, esa casa no podrá sostenerse. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces se encuentra dividido, y no puede sostenerse, sino que ha llegado a su fin. Pues nadie puede entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes, si antes no ata al que es fuerte. Sólo entonces podrá arrebatarle su casa. En verdad os digo que todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y cuantas blasfemias profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de delito eterno. Porque ellos decían: Tiene un espíritu impuro. Vinieron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera enviaron a llamarlo. Y estaba sentada a su alrededor una muchedumbre, y le dicen: Mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan fuera. Y en respuesta les dice: ¿Quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dice: Estos son mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. De nuevo comenzó a enseñar al lado del mar, y se reunió en torno a él una muchedumbre tan grande que tuvo que subir a sentarse en una barca en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra, en la orilla. Les explicaba con parábolas muchas cosas, y les decía en su enseñanza: Escuchad, salió el sembrador a sembrar, y ocurrió que al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros, y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, por no ser hondo el suelo. Pero cuando salió el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra cayó en tierra buena, y comenzó a dar fruto. Crecía y se desarrollaba, y producía el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Y decía: El que tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando se quedó solo, los que le acompañaban junto con los 12 le preguntaron por el significado de las parábolas. Y les decía: A vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera todo se les anuncia con parábolas, de modo que los que miran miren y no vean, y los que oyen oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿No entendéis esta parábola? ¿Y cómo podréis entender las demás parábolas? El que siembra, siembra la palabra. Los que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla sobre terreno pedregoso son aquellos que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con alegría, pero no tienen en sí raíz, sino que son inconstantes,
Y después, al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Hay otros que reciben la semilla entre espinos, son aquellos que han oído la palabra. Pero las preocupaciones de este mundo, la seducción de las riquezas y los apetitos de las demás cosas les asedian, ahogan la palabra y queda estéril. Y los que han recibido la semilla sobre la tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Y les decía: ¿Acaso se enciende la lámpara para ponerla debajo de un celemín o debajo de la cama? ¿No se pone sobre un candelero? Pues no hay cosa escondida que no vaya a saberse, ni secreto que no acabe por hacerse público. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: Prestad atención a lo que oís. Con la medida con que midáis se os medirá, y hasta se os dará de más, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Y decía: El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la semilla sobre la tierra, y duerma o vele noche y día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo, porque la tierra produce fruto ella sola, primero hierba, después espiga y por fin trigo maduro en la espiga. Y en cuanto está a punto el fruto, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y decía: ¿A qué se parecerá el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero una vez sembrado, crece y llega a hacerse mayor que todas las hortalizas, y echa ramas grandes, hasta el punto de que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra conforme a lo que podían entender. Y no les solía hablar nada sin parábolas, pero a solas les explicaba todo a sus discípulos. Aquel día, llegada la tarde, les dice: Crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba, y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y se calmó el viento, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, que vivía en los sepulcros, y nadie podía tenerlo sujeto, ni siquiera con cadenas, porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas, y había roto las cadenas, y deshecho los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y se pasaba las noches enteras y los días por los sepulcros y por los montes gritando e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él. Y gritando con gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal, espíritu impuro de este hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Le contestó: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región. Había por allí, junto al monte, una gran piara de cerdos paciendo, y le suplicaron: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Salieron los espíritus impuros y entraron en los cerdos, y la piara, alrededor de 2000, se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos, y acudieron a ver qué había pasado. Llegaron junto a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, al que había tenido a Legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. Los que lo habían presenciado les explicaron lo que había sucedido con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos, y comenzaron a rogarle que se alejase de su región. En cuanto él subió a la barca,
El que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos, y anúnciales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Y tras cruzar de nuevo Jesús en la barca hasta la orilla opuesta, se congregó una gran muchedumbre a su alrededor mientras él estaba junto al mar. Viene uno de los jefes de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Al verlo, se postra a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Se fue con él y le seguía la muchedumbre que le apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía: con que toque su ropa me curaré. Y de repente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él, y vuelto hacia la muchedumbre decía: ¿Quién me ha tocado la ropa? Y le decían sus discípulos: ¿Ves que la muchedumbre te apretuja y dices: ¿quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer, asustada y temblando, sabiendo lo que le había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia. Todavía estaba él hablando cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro? Jesús, al oír lo que hablaban, le dice al jefe de la sinagoga: No temas, tan solo ten fe. Y no permitió que nadie le siguiera, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el alboroto y a los que lloraban y a las plañideras, y al entrar les dice: ¿Por qué alborotáis y estáis llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero él, haciendo salir a todos, toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban, y entra donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, que significa: Niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años. Y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera, y dijo que le dieran a ella de comer. Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que le oían decían admirados: ¿De dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús: No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos, y se asombraba por su incredulidad. Y recorría las aldeas de los contornos enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles potestad sobre los espíritus impuros. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón, y que fueran calzados con sandalias, y que no llevaran 2 túnicas. Y les decía: Si entráis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún sitio no os acogen ni os escuchan, al salir de allí sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran, y expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los curaban. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso, y decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él unos poderes. Otros decían: ¡Es Elías! Otros, en fin, decían: Es un profeta, igual que los demás profetas. Pero cuando lo oyó Herodes decía: Este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. En efecto,
El propio Herodes había mandado apresar a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque se había casado con ella, y Juan le decía a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes tenía miedo de Juan, ya que se daba cuenta de que era un hombre justo y santo, y le protegía, y al oírlo le entraban muchas dudas, y le escuchaba con gusto. Cuando llegó un día propicio, en el que Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de la propia Herodías, bailó y gustó a Herodes, y a los que con él estaban a la mesa. Le dijo el rey a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró varias veces: «Cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino». Y saliendo le dijo a su madre: «¿Qué le pido?» «La cabeza de Juan el Bautista». Contestó ella, y al instante, entrando deprisa donde estaba el rey, le pidió: «Quiero que enseguida me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales no quiso contrariarla. Y enseguida el rey envió a un verdugo con la orden de traer su cabeza. Este se marchó, lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo muerto, y lo pusieron en un sepulcro. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado, y les dice: «Venid vosotros solos a un lugar apartado, y descansad un poco». Porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos. Pero los vieron marchar, y muchos los reconocieron. Y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí por tierra, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio una gran multitud, y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya se hizo muy tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos de alrededor y compren algo de comer». Y le respondió: «Dadles vosotros de comer». Y le dicen: «¿Es que vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?» Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a verlo». Y después de averiguarlo, dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que acomodaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se puso a dárselos a sus discípulos para que los distribuyesen. También repartió los 2 peces para todos. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de los trozos de pan y de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Y enseguida mandó a sus discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, junto a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, hacia la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, cuando lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y empezaron a gritar, pues todos le habían visto y se habían asustado. Pero al instante él habló con ellos y les dijo: «Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo». Y subió con ellos a la barca, y se calmó el viento. Entonces se quedaron mucho más asombrados, porque no habían entendido lo de los panes, ya que su corazón estaba endurecido. Acabaron la travesía hasta la costa, llegaron a Genesaret y atracaron. Cuando bajaron de la barca enseguida lo reconocieron, y recorrían toda aquella región, y a donde oían que estaba él le traían sobre las camillas a todos los que se sentían mal. Y en cualquier lugar que entraba, en pueblos o en ciudades o en aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le suplicaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén.
y vieron a algunos de sus discípulos que comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos muchas veces, observando la tradición de los mayores. Y cuando llegan de la plaza no comen, si no se purifican. Y hay otras muchas cosas que guardan por tradición. Purificaciones de las copas y de las jarras, de las vasijas de cobre y de los lechos. Y le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Él les respondió: bien profetizó Isaías de vosotros, los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos, abandonando el mandamiento de Dios. Retenéis la tradición de los hombres. Y les decía: qué bien anuláis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que sea castigado con la muerte. Vosotros, en cambio, decís que si un hombre le dice a su padre o a su madre que sea declarada corbán, que significa ofrenda, cualquier cosa que pudiera recibir de mí, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre. Con ello anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición que vosotros mismos habéis establecido, y hacéis otras muchas cosas parecidas a estas. Y después de llamar de nuevo a la muchedumbre les decía: escuchadme todos, y entendedlo bien. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Las cosas que salen del hombre, esas son las que hacen impuro al hombre. Y cuando entró en casa, ya sin la muchedumbre, sus discípulos le preguntaron el sentido de la parábola y les dice: ¿así que también vosotros sois incapaces de entender? ¿No sabéis que todo lo que entra en el hombre desde fuera no puede hacerlo impuro, porque no entra en su corazón sino en el vientre y va a la cloaca? De este modo declaraba puros todos los alimentos, pues decía: lo que sale del hombre es lo que le hace impuro al hombre. Porque del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Se fue de allí y se marchó hacia la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y deseaba que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer inadvertido. Es más, en cuanto oyó hablar de él una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, entró y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio, y le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió diciendo: es verdad, Señor, pero también los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Y le dijo: por esto que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y al regresar a su casa encontró a la niña echada en la cama, y que el demonio había salido. De nuevo salió de la región de Tiro, y vino a través de Sidón hacia el mar de Galilea, cruzando el territorio de la Decápolis. Le traen a uno que era sordo, y que a duras penas podía hablar, y le ruegan que le imponga la mano. Y apartándolo de la muchedumbre, le metió los dedos en las orejas y le tocó con saliva la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efeta, que significa ábrete. Y se le abrieron los oídos, quedó suelta la atadura de su lengua y empezó a hablar correctamente. Y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, más lo proclamaban, y estaban tan maravillados que decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre que no tenía qué comer, llamando a los discípulos les dijo: me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos han venido desde lejos. Y le respondieron sus discípulos: ¿quién podrá alimentarlos de pan aquí, en un desierto? Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? 7. Respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo.
Tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y los distribuyeron a la muchedumbre. Tenían también unos pocos pececillos. Después de bendecirlos, mandó que los distribuyeran. Y comieron y quedaron satisfechos. Y con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas. Eran unos 4000. Y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue hacia la región de Dalmanuta. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole para tentarle una señal del cielo. Suspirando desde lo más íntimo, dijo: ¿Por qué esta generación pide una señal? En verdad os digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió de nuevo a la barca y se marchó a la otra orilla. Se olvidaron de llevar panes y no tenían consigo en la barca más que un pan. Y les advertía diciendo: Estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos comentaban unos con otros que no tenían pan. Al darse cuenta, Jesús les dice: ¿Por qué vais comentando que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis endurecido el corazón? Tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís. ¿No os acordáis? ¿De cuántos cestos llenos de trozos recogisteis cuando partí los 5 panes para 5000? 12. La respondieron. Y cuando los 7 panes para los 4000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? 7. Le contestaron. Y les decía: ¿Todavía no comprendéis? Llegan a Betsaida y le traen un ciego suplicándole que lo toque. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y poniendo saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Y alzando la mirada dijo: Veo a hombres como árboles que andan. Después le puso otra vez las manos sobre los ojos, y comenzó a ver, y quedó curado, de manera que veía con claridad todas las cosas. Y lo envió a su casa diciéndole: No entres ni siquiera en la aldea. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestaron: Juan el Bautista. Y hay quienes dicen que Elías, y otros que uno de los profetas. Entonces él les preguntaba: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le responde Pedro: Tú eres el Cristo. Y les ordenó que no hablasen a nadie sobre esto. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y ser llevado a la muerte, y resucitar después de 3 días. Hablaba de esto claramente. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Pero él se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la muchedumbre junto con sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Pues ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, acompañado de sus santos ángeles.